Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para todos, bienvenidos. Un gusto compartir con ustedes este Open. Me presento, mi nombre es Vanessa Muriel-Hohenberg, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo desde el año 2004 y les doy nuevamente la bienvenida a este Open que vamos a compartir hoy, que está relacionado con el área de dirección de arte y en cómo los detalles cuentan y en cómo se desarrollan. Eh, yo hace muchos años que doy asignaturas vinculadas con dirección de arte, que dicto estas asignaturas en la facultad y que me desempeño en actividades relacionadas con el medio audiovisual. Las áreas en las que me he desempeñado precisamente tienen que ver con la dirección de arte audiovisual, con el diseño de vestuario, y también con el área artística, con el área de bellas artes. Así que integrando muchos de estos conocimientos es que hoy comparto con ustedes este aspecto en particular que tiene que ver inicialmente con entender un poco qué es la dirección de arte y después poder apreciar cómo en distintos detalles se va manifestando en una pieza audiovisual. Primero, tenemos que tener en cuenta que la dirección de arte en cierta medida no es un área específica del mundo audiovisual, ¿no? Digamos, hay dirección de arte en piezas gráficas, por ejemplo. La publicidad tiene algunos aspectos, tiene un área de hecho que se llama dirección de arte, que no está ligada a la dirección de arte audiovisual de la que nosotros vamos a hablar, pero que involucra a veces a directores de arte en ciertas etapas del trabajo. Entonces, lo que vamos a intentar establecer un poco para iniciar este encuentro es qué entendemos por dirección de arte. En nuestro país hace, no sé, una veintena de años, tal vez no era tan frecuente escuchar, al menos acá en Argentina, que se hablara de directores de arte con tanta fuerza como se empezó a hacer después. En gran medida se hablaba mucho de escenógrafos, diseñadores de vestuario, eh, maquilladores, peinadores, todos roles que tal vez funcionaban en una estructura donde no necesariamente había una cabeza del área que las englobara un poco a todas o que bajara una línea que pudiera ser útil para todas. Obviamente todas estas áreas interactuaban con el director del proyecto y con otras áreas, pero tal vez un poco el director de arte, de alguna manera, en cierto tipo de proyectos, viene a tomar este espacio de una cabeza que piensa la propuesta estética de todos aquellos elementos, ya sea utilería, vestuario, eh, ciertos aspectos de la caracterización del personaje que van a estar en escena. Obviamente sigue presente y de manera sumamente activa el área de vestuario, el área de maquillaje, el área de peinado, pero es habitualmente desde este espacio, desde el espacio de la dirección de arte, donde se trazan ciertos lineamientos que impactan también en las áreas de diseño de vestuario, de maquillaje, de peinado. Es por eso que la dirección de arte en un punto se extralimita de lo que es exclusivamente la escenografía, como pensado como un decorado, sino que muchas veces toma el director de arte decisiones que involucran también a las áreas que les mencionaba recién. Obviamente que en cada país, según la idiosincrasia y la envergadura que tenga la industria audiovisual, estos roles se pueden manifestar de una manera distinta. Digamos, en muchas oportunidades ustedes habrán visto los créditos de una película norteamericana, por ejemplo, que es de Hollywood y que ha tenido un montón de participantes, nos muestran listas larguísimas de profesionales y donde cada área tiene el trabajo muy fragmentado, ¿no? Hay roles muy subdivididos para cada cosa. En este caso, en nuestro país,
y en buena parte de Latinoamérica la industria audiovisual no logra este alcance de tener tanto personal para cada proyecto. Entonces hay una serie de roles y de responsabilidades que se van distribuyendo y se van acomodando según las características del proyecto. Esto también muchas veces cambia según si estamos hablando de un producto destinado para el cine, para la televisión, eh, una publicidad, un cortometraje que tenemos intención de presentarlo en festivales, por ejemplo. En cada uno de estos casos, muchas veces los roles vinculados con la dirección de arte se redistribuyen, digamos, se modifican. Puede haber más o menos asistentes, puede haber más o menos utileros, más o menos realizadores, y en estas áreas que mencionábamos antes, como vestuario, maquillaje y peinado, sucede exactamente lo mismo. Las áreas crecen en cantidad de profesionales involucrados o no, según la envergadura del proyecto y según los alcances que ese proyecto potencialmente vaya a tener. Con lo cual ya tenemos una primera diferencia. Digamos. Por ejemplo, en televisión es mucho más común que el área de arte se circunscriba como de manera más estricta a lo escenográfico, digamos, y que las áreas de vestuario, maquillaje y peinado conserven en ese sentido un poco más de autonomía en relación a ciertas cuestiones. Mientras que en cine, cuando uno se enfoca a un producto que, digamos, que capaz lleva una cantidad de tiempo de preproducción exclusivamente para, no sé, esa hora y media de película, y después un tiempo de realización, e inclusive de postproducción, es mucho más simple, si se quiere, dentro de la complejidad, para un director de arte involucrarse en hacer bajadas que sean más precisas para las otras áreas vecinas, ¿no? Para vestuario, para maquillaje y peinado. Y también hay algo que varía según quién es el profesional que lidera el área, si tiene un interés como más de trabajar de manera integral la propuesta estética, si simplemente hace bajadas muy concretas para que cada área se maneje, o si se circunscribe, como les decía antes, puntual y específicamente a lo escenográfico, y las otras áreas se manejan con el director de manera directa, ¿no? Sin intermediar el director de arte. Digamos, hay ahí como matices, como variantes. El teatro no tiene capaz un rol denominado director de arte, muchas veces vemos otras denominaciones, otros roles, pero sí también existe, ¿no? Esta mirada de una cabeza integral que va articulando estos aspectos artísticos, visuales, y que tenemos que tener en claro que la dirección de arte, cuando hablamos de aspectos artísticos o estéticos más puntualmente, no está enfocada en un desarrollo que eh, aborda una mirada de lo bello como de lo estéticamente o políticamente bonito. Digamos, eso es muy importante tenerlo en claro antes de preguntarnos dónde está la dirección de arte y dónde están estos detalles de dirección de arte en cualquier producto audiovisual. La dirección de arte eh, lo que busca es encontrar aquel lenguaje estético que el guión sobre el que estamos trabajando necesita para ser puesto en imágenes. De alguna manera es cómo pongo en imágenes este guión que pertenece a un determinado género, que se desarrolla en determinada época, que está dirigido a cierto público, para el que tengo un determinado presupuesto, y entendiendo siempre que la palabra final acerca de la toma de decisiones va a estar en manos del director, quien es el líder total y absoluto del proyecto. Es decir, el director de arte o las áreas diversas pueden proponer en función de lo que se analiza y se desglosa del guión, pero siempre tiene que estar la autorización del director,
quien, entre otras cosas, va a tener esta responsabilidad de lograr un planteo que articule todas las expectativas, todos los lineamientos relacionados con su idea. Entonces, entendemos que a veces la denominación dirección de arte resulta un tanto confusa, porque en realidad no es arte como las artes plásticas, digamos. La dirección de arte es un área que tiene mucho de logístico, mucho hasta de administrativo, digamos. Pensemos que si pensamos que tenemos que realizar o mandar a realizar, comprar, conseguir, gestionar, hay aspectos de producción muy fuertemente involucrados. No solo es plantear una buena idea que responda a lo que el proyecto necesita y el director requiere, sino también que tenemos que lograr que esa idea después se ejecute de manera eficaz y poder pasar de la conceptualización a la puesta en imagen, a la posterior puesta en escena de una manera orgánica, de una manera en la cual todo tenga una coherencia de principio a fin. Obviamente que hay idas y vueltas, como en todo proyecto creativo que se hace de manera colaborativa, de manera grupal, siempre hay decisiones que se van modificando muchas veces en el proceso de preproducción, porque claramente esto no es una toma de decisiones rígida donde hay una última palabra con la primera palabra. No, empezamos a hacer un planteo que muchas veces cuando entran otros profesionales en la dinámica, tiene que ajustarse. Digamos, para eso voy a compartir con ustedes esto que en primera instancia les puede parecer un garabato enorme, pero que es un poquito un recorrido, ¿no? Un pequeño recorrido de cómo la dirección de arte audiovisual se va desarrollando, porque así también vamos entendiendo dónde la encontramos, dónde están esos detalles que tienen que ver con la dirección de arte audiovisual. Como les decía antes, ¿no? Aclaro, dirección de arte audiovisual, porque tenemos también directores de arte publicitarios, directores de arte en el mundo gráfico. Entonces, en este caso, aclaramos que estamos ante la dirección de arte audiovisual, que en general no puede evitar dividir su actividad en tres grandes momentos que están repletos de pequeñas y grandes acciones que vamos a intentar ir contando. Tenemos tres grandes etapas, entonces, preproducción, rodaje, postproducción. Estas denominaciones son muy familiares para la gente que está involucrada con el mundo audiovisual, pero también para aquellos que no están involucrados con el mundo audiovisual, pero que tienen una curiosidad por el cine o por los medios. Hoy en día, hablar de que un proyecto está en preproducción, en rodaje, o inclusive en postproducción, es mucho más familiar, inclusive porque las nuevas tecnologías han favorecido que las personas comunes que están por fuera del mundo audiovisual tengan una noción de, inclusive para hacer sus propios videos, sus propios cortos, sus propias propuestas audiovisuales, que tengan una noción de esta organización, ¿no? De esta lógica. Pero en el área de dirección de arte, como bien les planteo acá, muchas veces estas etapas se superponen. Ahora les voy a explicar por qué, pero inicialmente tenemos que preguntarnos cómo comienza la preproducción en el área de dirección de arte. Obviamente, inicialmente, como en todos estos proyectos, hay una convocatoria que la puede hacer el área de producción, de dirección, o muchas veces el nombre de un determinado profesional llega a las áreas a través de otra recomendación o porque se vio un proyecto en el que trabajó esta persona o este equipo y gustó, digamos. Pero siempre hay un contacto, digamos, salvo las productoras que ya tienen establecido su staff, digamos, que ya tienen personal fijo. En los casos restantes, como puede ser un largometraje para cine, siempre es una convocatoria individual, personal, ¿no? Esto del trabajo freelance que hace que muchas veces un director de arte trabaje con el mismo director varias veces o no, por ejemplo.
Entonces hay un primer encuentro que, digamos, siempre parece que hubiera un café rondando estos encuentros, por eso yo digo que es el primer café de muchos, porque es este primer acercamiento, este primer encuentro con el área de dirección y de producción que de alguna manera nos van a contar eh, cuál es el proyecto, qué expectativas se tienen y ciertas cuestiones que pueden estar más o menos definidas en esta instancia, ¿no? A veces cuando nos convocan todavía hay muchas cosas por definir y hay muchas preguntas que uno quiere hacer o tiene ganas de hacer que todavía tal vez no tienen respuestas en un 100%. Eh, Obviamente que acordados ciertos aspectos conceptuales, económicos, logísticos, organizacionales y otras cuestiones que también van variando según cada proyecto, comienza esta primera etapa de la preproducción, donde dependiendo con cuánto tiempo el director de arte ingrese a trabajar en este proyecto, también el área de producción definirá si puede tener un asistente, varios asistentes, en qué momento estas personas ingresan a trabajar. Obviamente que todo empieza por la lectura y el trabajo sobre el guión. Eso es inevitable. Si no leemos el guión y no lo leemos con una lectura profunda y dirigida y clara, difícilmente vamos a poder avanzar sobre nuestro proyecto. Hay una instancia que es la lectura página a página, que primero uno la hace de manera individual, pero después el director de arte hace esta lectura muchas veces nuevamente con su equipo, o con dirección, o con el director de fotografía, o con todos, que es muy frecuente que al inicio de la preproducción y sobre el final de la misma, se dé nuevamente una lectura del guión donde cada área, ahí ya no va a ser solo el área de dirección de arte o las áreas vinculadas, sino todas las áreas, sonido, producción, dirección, fotografía, todas las áreas van a ir estableciendo cuáles son las decisiones, cuáles son los pasos que fueron tomando y que van a concretar en cada una de las escenas en el caso de tratarse de una película, por ejemplo. Obviamente que esta lectura no es una lectura solo con fines creativos, también es una lectura que me permite desglosar mi guión, es decir, ir desmembrándolo escena por escena, definiendo qué decorados, qué personajes, cómo transcurre el tiempo, ¿no? Qué tiempo ha transcurrido entre escena y escena. Me permite desglosar para entender también algo que llamamos continuidad, ¿no? Cómo cada escena se vincula o no con la anterior y cómo afecta eso al área de vestuario, de maquillaje, de peinado, de escenografía, cuántos cambios de decorados tendremos, si hay paso de tiempo y hay que manifestar que un determinado decorado ha envejecido con el tiempo o un vestuario se ha desgastado o se ha manchado, todas estas cosas empiezan a aflorar en esta instancia, en este proceso de desglose, que también me permite empezar a pensar en mi presupuesto. A medida que yo voy leyendo y voy entendiendo la dimensión del proyecto, puedo identificar paulatinamente cómo podría llegar a producirlo. Obviamente que esto es un potencial donde hay que empezar a evaluar muchos matices, muchas variables, pero el factor económico obviamente que siempre está presente porque piensan que dirección de arte es un área que tiene a cargo todas estas cuestiones materiales, todos estos objetos que aparecen en la escena. Entonces, obviamente, es un área que requiere en general de un presupuesto importante, porque tenemos que ambientar, tenemos que pintar paredes, tenemos que definir todo tipo de utilería. Después el área de vestuario tendrá que plantear no solo el vestuario, sino también los accesorios de los personajes. A veces los vestuarios por cuestiones de efectos especiales como disparos, por ejemplo, y este tipo de cosas, tienen que comprarse o realizarse por triplicado, por una mayor cantidad de veces para poder tener varias tomas de lo mismo, con lo cual es
es esto que yo les decía hace unos momentos, ¿no? No es el área de arte un área exclusivamente creativa o donde uno dice, bueno, voy a crear o voy a imaginarme libremente. No, estamos por un lado circunscriptos a lo que el guión de alguna manera pide, estamos bajo la mirada de lo que el director necesita para ese proyecto, de lo que producción puede costear también. Entonces la construcción de un concepto fuerte desde lo creativo es imprescindible para que no sean los aspectos económicos los que tiren abajo la propuesta en caso de que el presupuesto sea muy ajustado, cosa que es relativamente frecuente. Entonces, cuando ya tenemos esta lectura, este desglose, pasamos al desarrollo de nuestra propuesta creativa. Obviamente que la propuesta creativa en nuestra mente ya empezó a partir del momento que empezamos a hablar con el director, por ejemplo, y que nos contó de qué se trata el proyecto. A partir de ahí, la lectura estimula aún más esa intención creativa, ese deseo de ir materializando ideas en nuestra cabeza, ir plasmando como estas especies de flashes de ideas que se nos ocurren, de problemas que identificamos que potencialmente puede haber también. Entonces todo esto uno lo suele ir anotando en el guión mismo muchas veces, para después reconstruirlo y poder desarrollar esta propuesta creativa. ¿Cómo se desarrolla esta propuesta creativa? Bueno, habitualmente a través de una serie de paneles que a veces son corpóreos, hoy en día es muy común que sean directamente digitales, con distintos tipos de técnicas, dependiendo lo que desarrolle cada director de arte, que son denominados artbook, ¿no? El libro maestro del área de dirección de arte, donde todas las propuestas, primero más conceptuales y después ya con una bajada más precisa, más concreta, van dando lugar a la puesta en imagen. Ahora, para poder llegar a eso, hay algo que también tenemos que desarrollar, que es un relevamiento de información que nos permita tener un marco a partir del cual crear. ¿Por qué? Porque aún aquellos proyectos que pueden querer retratar una situación actual, hoy, 19 de mayo del 2022, 12:53, aún en ese caso, eh, necesitamos hacer una búsqueda, una investigación de información icónico-textual, es decir, tanto imágenes como textos, que nos ayuden a entender ciertos aspectos de aquello que queremos contar por su época, por la profesión de sus personajes, por el país o la ciudad o el pueblo en el que se desarrolla. Entonces tenemos que hacer todo un proceso de relevamiento de información que nos va a permitir después, ahí sí, ya con el desglose, una noción, digamos, de la envergadura que puede llegar a tener este presupuesto y habiendo pasado ahora por la búsqueda de información, terminar de construir esta propuesta creativa, porque ¿cómo vamos a construir una propuesta creativa, por ejemplo, a partir de una época de la que nos está faltando información, o supongamos que, no sé, nuestros protagonistas son todos, no sé, médicos, enfermeras, trabajan en un hospital? Bueno, tenemos que primero buscar información acerca de qué tipo de hospitales, qué tipo de vestuario vamos a necesitar, qué tipo de instrumental. Una cosa es si es en una época, digamos, como yo decía recién, hoy 2022, y otra cosa es hace 5, 10, 15, 20 años atrás, o lo que pudiéramos imaginar que puede suceder dentro de 5, 10, 15 años hacia adelante, que es otro tipo de desafío. Entonces, es un paso que no se puede ignorar, el del relevamiento, el de la búsqueda de información documental, porque es como la etapa de investigación, de trabajo de campo, de búsqueda de la información necesaria para después sí poder establecer con una relativa libertad que nos va a dar saber cuáles son nuestros límites, nuestra propuesta que inicialmente se pone en imagen
a partir del artbook de estilo visual. Obviamente todo esto, el artbook de estilo visual, el artbook de personajes, el artbook de los decorados, de la utilería, todo esto requiere aprobación de dirección sí o sí. Digamos, no tenemos posibilidad de encapricharnos y decir, a mí me gusta esta idea, entonces como a mí me gusta esta idea, se va a llevar adelante tal como yo la quiero hacer. Porque recordemos que si bien el área se llama dirección de arte, no es como el trabajo del artista que trabaja por su cuenta a partir de su sensibilidad, de su creatividad y en cierta medida no tiene que rendirle cuentas a un otro que lo está contratando para una determinada tarea tan puntual como es en este caso la de la dirección de arte audiovisual. Entonces, siempre tengamos presente este detalle que no es menor y que a veces tiende a la confusión. Muchas veces la pregunta es, ¿pero cómo? ¿La dirección de arte no es arte? Bueno, es una actividad creativa que tiene obviamente mucha influencia del mundo del arte, porque muchas veces surgen muchas inspiraciones del mundo de las artes plásticas, por ejemplo, pero tiene otras reglas y tiene otras necesidades también. Siempre tenemos que tener en cuenta no solo lo que el director plantea, sino también lo que nuestro público potencial puede llegar a disfrutar más, ¿no? Y en esto muchas veces involucra, no sé, si es un proyecto que sabemos que se va a ver en distintos países de Latinoamérica o si va a ser un proyecto global donde la propuesta es que se vea a nivel mundial, si es un proyecto más pequeño, que solo la idea es que se vea a nivel local y cuanto mucho regional de algún país cercano, pero no mucho más que eso. Cada una de esas cuestiones termina también de pautar, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar? Entonces, obviamente requerimos aprobación de dirección y muchas veces, para ciertas decisiones, también del área de producción. Cuando los artbooks ya están aprobados, obviamente que haremos los ajustes que sean necesarios, por esto que decíamos, no es que uno hace un planteo y ese planteo sí o sí es aceptado. Muchas veces hay que replantear varias veces, digamos. Muchas veces el director tal vez no tiene tanta claridad acerca de lo que quiere y decide por descarte, entonces necesita que uno le plantee una propuesta para decir, no, esto no es lo que quiero, entonces vamos con otra. Y a veces ni siquiera es en esa segunda o tercera instancia que el director encuentra lo que realmente está buscando, porque a veces también hay un proceso de búsqueda del área de dirección que todavía no está cerrado. Entonces, tenemos este artbook final, que es como una herramienta de comunicación y como yo siempre planteo, es una especie de contrato visual. Yo estoy comprometiéndome con el director, en este caso, a que esto que estoy plasmando en mis paneles, en mi artbook, después se va a materializar para que cuando estemos en el set veamos exactamente aquello a lo que nos hemos comprometido. Obviamente siempre hay un margen de ajuste, de modificación, o a veces hay algunos imprevistos, como que tal vez aquello que nosotros planteamos después no se puede materializar porque en el área de vestuario, no sé, hay un actor que pide algo distinto y tal vez se le puede llegar a conceder ese pedido, o porque cambia el physique du rol de un actor, entonces esa propuesta de vestuario que teníamos tal vez tiene que cambiar también. O en cuanto a lo escenográfico, a veces hay proyectos que se piensan hacer en, no sé, en escenarios, en decorados reales, y después se decide hacer todo en estudio, y entonces ahí se genera obligadamente algún tipo de ajuste, algún tipo de cambio. Pero inicialmente el artbook como propuesta, como herramienta de comunicación visual, funciona como un contrato. Obviamente que cuando ya los artbooks hayan estado aprobados antes de lograr materializar lo que acordamos, viene una etapa de terminar de evaluar cuáles son las posibles modalidades de producción. Si vamos a tener que realizar, comprar, pedir prestado, intervenir
ya sea para utilería, para vestuario, cosas que podamos conseguir de primera o de segunda mano, dependiendo del caso, si hay alternativas de alquilar o de lograr algún canje publicitario de estos que tan frecuentemente vemos, sobre todo en los productos televisivos, si bien también se dan en cine desde siempre. Bien, muchas veces no sabemos cómo producir ciertas cosas y tenemos que empezar a mover contactos y a preguntar a distintos profesionales, a colegas, a ver quién nos puede ayudar, si alguien tiene. Por eso insistimos y por eso insisto en que no se trata de un área artística tal como podríamos concebir, por ejemplo, las artes plásticas. En el área de cine en general y de televisión, y en el área de dirección de arte no es la excepción, es muy importante el trabajo en equipo, digamos, y poder fluir en todos los aspectos comunicacionales, no solo con el propio equipo de arte, sino también con el resto del equipo. Tengamos en cuenta que, digamos, como les decía antes, los integrantes del equipo de arte pueden ser muchos o puede ser un equipo muy reducido. Sin embargo, esto no tiene que modificar la importancia de la comunicación, ¿no? Cuando yo planteo un pedido a mi equipo, tiene que ser claro para todos, desde mi mano derecha hasta el último ayudante o asistente que haya ingresado al equipo de arte. Pero también hay un aspecto que es sumamente importante, que es el trabajo con otras áreas. Digamos, ya hablamos bastante acerca de la importancia del vínculo con el área de dirección, pero también asociada al área de dirección está todo lo referente al área de continuidad, ¿no? A quienes se dedican a seguir la continuidad del proyecto, que habitualmente están fuertemente con eso, el continuista, pero también el primer asistente de dirección, por ejemplo. Y con el área de dirección tenemos no solo que acordar estos aspectos que requieren de la supervisión del director, sino que tenemos que estar muy atentos a cómo está pensando contar el director su proyecto a partir de los distintos encuadres, los tamaños de los planos. Todo esto impacta directamente sobre el área de dirección de arte. Con el área de producción ya hablamos de los aspectos económicos, vamos a ampliar en ejemplos. No solo es para el presupuesto, para costear aquellas cosas que vamos a incorporar, sino también el presupuesto que está destinado a los honorarios de las distintas personas que trabajan con nosotros, a los viáticos, a cuántas semanas de trabajo, cuántos meses, dependiendo del proyecto, va a tener cada integrante del equipo, y también un área que suele estar asociada a producción, que es la de aquellos que son responsables del scouting, de la búsqueda de locaciones, y que necesitamos sostener con ellos también una comunicación permanente. Si nosotros hacemos un planteo de decorados, necesitamos sí o sí poder comunicarnos con aquellos que están haciendo la búsqueda de estos espacios, de estos lugares. Pero también nuestro vínculo también es con cámara, también es con sonido, con dirección de fotografía. Con dirección de fotografía claramente es porque si yo voy a tomar decisiones de aquello que materialmente va a estar en escena, claramente se va a modificar, se va a alterar según cómo esté iluminado, la percepción de lo que yo estoy poniendo en escena. Con lo cual el vínculo con el área de dirección de fotografía tiene que ser lo más fluido y lo menos narcisista posible, digamos. Las áreas de arte y fotografía debieran poder trabajar juntas en un proceso de construcción de una propuesta sólida desde lo visual, y donde la estética siempre esté en función de darle sentido al guión, no una estética caprichosa, ya sea porque el director de arte se quiere lucir haciendo una determinada propuesta, o porque el director de fotografía quiere dibujar determinada sombra y demostrar que lo puede hacer de tal o cual manera. Siempre tiene que ser
funcional al proyecto. Siempre el objetivo tiene que ser lograr consolidar ese proyecto. Y la relación con el área de sonido muchas veces, cuando la planteo, genera como cierto asombro, porque bueno, ¿cuál es la relación si dirección de arte trabaja con la imagen? Bueno, primero estamos en dirección de arte audiovisual, entonces la relación siempre va a existir en términos discursivos, y hay una relación que es como más poética, si se quiere, ¿no? De este vínculo entre lo que vemos y lo que estamos oyendo, y este todo que se tiene que construir. Y por otro lado, también hay una relación que tiene que ver con aspectos técnicos. Al área de sonido le va a impactar directamente, por ejemplo, si yo le pongo una serie de joyas que generan ruido y hay un corbatero puesto en la prenda, al área de sonido esto lo va a afectar de manera directa. O si hay personajes que usan tacos altos y resulta que, no sé, el piso es de mármol y el espacio genera reverberancias. Es decir, todas estas cuestiones tienen que ser consideradas por ambas áreas, ¿no? Es decir, sonido lo tendrá en cuenta, pero el área de arte tiene que considerar en qué medida las decisiones que toma pueden llegar a afectar y ver cómo puede colaborar para evitar que áreas vecinas tengan problemas, ¿no? En este caso sería sonido. Ahora bien, la preproducción. La preproducción incluye muchas acciones y decisiones que, como dijimos antes, son creativas, operativas, logísticas, y esto que les decía recién es que no debiera haber lugar para el capricho. Hay que tener en cuenta, al tomar las decisiones, la época, el público, los tiempos de producción, muchas veces quiénes son los actores, los horarios del día a los que se quiere, digamos, a los que se quiere producir, porque muchas veces no trabajamos en esos horarios del día, pero queremos dar la sensación de que lo son, los personajes, y obviamente que la propuesta siempre debe responder al guión, a la visión del director, y respetar el presupuesto, que es un poquito lo que veníamos planteando. ¿Se acuerdan que en un inicio les dije que a veces se superponían estas tres etapas de trabajo, la preproducción, el rodaje y la postproducción? Esto está directamente relacionado con que muchas veces en el área de dirección de arte nos encontramos teniendo que preproducir ciertas cosas durante la etapa de rodaje. Podemos tal vez tener elegida una mesa que vamos a alquilar, pero que es para utilizar en el día, no sé, 35 de rodaje. Entonces, la mesa nosotros ya la buscamos, ya la palabramos en el lugar donde la vamos a alquilar, pero no la vamos a tener alquilada 35 días antes. Entonces, esto nos exige tener gente del equipo de arte que, por ejemplo, vaya a terminar de cerrar este alquiler digamos, y a verificar que la mesa esté en tiempo y forma en el lugar donde debe estar en el momento en el que tiene que estar. Esto, por ejemplo, es algo que puede suceder tanto en un proyecto de cine como de televisión. Y en televisión, si estamos, por ejemplo, en una tira y tenemos una cantidad de capítulos, no sé, si vamos a tener 100 capítulos, van surgiendo cosas a medida que se van escribiendo los nuevos guiones de la tira. Entonces, muchas veces es inevitable salir a preproducir durante una instancia que ya es de realización, que ya es de rodaje. Y lo mismo sucede con la postproducción. Esa mesa que les mencionaba anteriormente va a tener que ser de vuelta probablemente dentro del periodo de rodaje. Es decir, que vamos a estar haciendo rodaje, preproducción, rodaje, postproducción, todo en un mismo momento, todo en simultáneo. Por eso también hay una cuestión muy importante de organización interna del área para que estas cosas sucedan y sucedan bien, y después no nos encontremos con que nos falta la mesa, por ejemplo, o con que nos cobra la casa de alquiler algún tipo de multa porque no devolvimos la mesa a tiempo. Entonces, es sumamente importante para que estas cosas funcionen y fluyan, tener una buena preproducción, digamos. Hay a veces una fantasía acerca de que hay ciertas cosas que cualquier cosa se pueden improvisar en el momento.
Solo se puede llegar a improvisar algún aspecto cuando hay una buena preproducción detrás, cuando las cosas importantes ya fueron pensadas, definidas. En general, sin una buena preproducción no hay un buen rodaje y esto después se ve en el producto. Y con una buena preproducción logramos resolver muchas cuestiones. Una buena administración del presupuesto, una correcta organización, como les decía recién, que nos permite resolver imprevistos, que siempre se dan porque es una actividad fluida y entonces siempre hay lugar para el imprevisto. Un desarrollo de puesta en imagen sólida también nos va a permitir una correcta puesta en escena posterior. Pero también tenemos que tener en cuenta, en relación a esta superposición de actividades, que cuando estamos ya en el rodaje, estamos coordinando actividades de los integrantes del equipo estable, pero muchas veces también de refuerzos, de personas que vienen a ayudar para una escena en particular, porque, no sé, hay que ambientar un espacio sumamente grande. Entonces, ese día tenemos un refuerzo de asistentes o un refuerzo de utileros, o el área de vestuario necesita, tiene, no sé, 500 extras y necesita 2 asistentes de refuerzo que vengan a ayudar para poder vestir a esos personajes. Eh, También, mientras rodamos, estamos visualizando los avances del material, lo que se va haciendo, ver qué funciona, que no haya que hacer ajustes, y se siguen teniendo estas reuniones de las que yo les hablaba antes, donde vamos construyendo paso a paso ciertos ajustes o modificaciones, o capaz el director empieza a ver el material y se da cuenta que quiere alterar o modificar algo, o al contrario, quiere acentuar algo que ya se está haciendo. Y obviamente cuando estamos de rodaje, ambientamos, vestimos, caracterizamos, seguimos continuidad, lavamos, envejecemos, limpiamos, trasladamos, probamos vestuario, ajustamos, gestionamos pedidos de último momento, hablamos con extras, con bolos, y muchas veces seguimos teniendo ideas para resolver distintas cuestiones, distintos puntos en particular que nos pueden requerir las distintas áreas. Por eso decimos que durante el rodaje no solo rodamos, también armamos la previa de locaciones haciendo avanzada, es decir, haciendo el trabajo de preparación de ese decorado en el que vamos a trabajar, y después hay que hacer el desarme. Pero producimos y creamos ciertos pedidos que a veces resultan insospechados y que a veces surgen del director, pero que también muchas veces surgen de otras áreas, o mismo de los actores, y si el director les hace lugar, hay que intentar resolverlo. Retiramos vestuario, utilería, devolvemos, gestionamos canjes, préstamos, alquileres, visitamos locaciones nuevas que surgen, o vamos a conocer actores o a probarles su vestuario. Generamos muchas veces ideas para piezas gráficas que a veces nos piden, sugerencias para la gráfica, para incluir en una publicidad o en un blog o en una página vinculada con el producto, y las listas de estas cuestiones pueden tranquilamente seguir. Es decir, que si vemos la cantidad de cuestiones involucradas, nos vamos acercando de alguna manera a la idea de cuántas actividades involucra el área de dirección de arte, a cuántas áreas afecta por otro lado, y nos vamos acercando entonces a dónde están estos detalles, dónde está esta dirección de arte, dónde la podemos encontrar. Mientras voy buscando un material que quiero compartir con ustedes, les propongo que si a través del chat quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, lo hagan, así también tenemos una instancia de ida y vuelta en caso de que ustedes tengan ganas de hacer algún comentario, ya sea de lo que les estuve compartiendo, o de algo que tengan como una experiencia personal, o de alguna duda que tengan, y ahora vamos a compartir un poquito de otro tipo de material. ¿Algún libro, pelis o series que traten de la dirección de arte en general? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, hay
algunos libros que hablan de dirección de arte, digamos. Hay algunos que son sumamente accesibles, es decir, que son como muy, muy gratos para leer y que ejemplifican muy bien cuestiones que tienen que ver con el área de dirección de arte. Uno de ellos es un libro que se llama Directores de Arte, que es de Editorial Océano. El autor es Peter Ettedgui, y ese libro eh, compila una gran cantidad de entrevistas a directores de arte, en general norteamericanos, eh, que han hecho distintas películas que han sido destacadas, ¿no? Esta colección de Editorial Océano tiene uno de directores de arte, uno de diseñadores de vestuario, es decir, hay distintos libros que hacen como esta especie de colección relacionada con el mundo audiovisual, pero el de directores de arte es muy interesante porque te permite, a través de estas entrevistas, conocer ciertas maneras de trabajo, modalidades de trabajo, cuestiones específicas, y es como muy llamativo porque también demuestra que si bien el presupuesto que suele tener un proyecto latinoamericano comparado con uno de Hollywood es bastante distinto, hay ciertos pasos de desarrollo, cierta metodología de trabajo que se sostiene. Entonces, es un libro muy interesante, y después hay otro que también te podría recomendar, eh, que el autor se llama Félix Murcia, que es un director de arte español sumamente galardonado, y es un libro donde él se enfoca más desde la perspectiva de su experiencia y de proyectos en los que ha trabajado, y también plantea ciertas dificultades que ha tenido cuando le ha tocado como conciliar con el área de dirección de fotografía. Y lo que tiene de interesante es que es un libro completo, a partir de la experiencia de un director de arte, y que en este caso, al ser español, también da posibilidades de entender cómo trabajan no solo en Estados Unidos, por ejemplo, que es lo que suele tener más divulgación, sino también en otros países, ¿no? Su carrera la ha hecho en España, y realmente es un texto muy interesante, el de la escenografía en el cine de Félix Murcia, así que ahí, para arrancar, tenemos como dos alternativas, para sugerirte dos opciones para hablar. Y si buscas, por ejemplo, de Félix Murcia online, vas a encontrar también entrevistas y distintos tipos de materiales donde se ha esmerado en hablar con él, porque ha ganado premios Goya, ha hecho como cosas muy interesantes, y también él habla acerca de la enseñanza, de la dirección de arte, y para él qué tipo de contenidos debiera involucrar. Después hay varios textos que están escritos en inglés. eh, Hay uno, creo que es Ward Preston, el actor, que se llama ¿Qué es lo que hace un director de arte? Es decir, hay como distintos textos, no todos, uno los puede encontrar tal vez en el lugar donde vive, ¿no? Pero a veces uno los puede mandar pedir y ese tipo de cosas. Bien, eh, voy a compartir con ustedes una presentación de un proceso de trabajo de una chica que es alumna de la facultad, que fue alumna mía el año pasado, que es la carrera de dirección teatral de la facultad. Digamos, esto obviamente no es lo más habitual, porque no siempre la gente de dirección teatral elige cursar estas asignaturas de dirección de arte audiovisual, y entonces me parece que es muy valioso también compartirlo con ustedes. Es un proyecto individual que ella desarrolló, y de alguna manera esta presentación va mostrando cómo ella, a partir de su trabajo como directora de arte, fue dándole vida a su proyecto y cómo fue su proceso de trabajo. Entonces quería compartirlo con ustedes porque de alguna manera establece cómo ella fue construyendo su propuesta, y cómo fue involucrando distintos detalles, como yo les mencionaba antes, que nos van a permitir entender dónde está la dirección de arte en su proceso de trabajo en particular.
digamos. Entonces, les cuento que ella partió de este disparador creativo de la obra de este artista y eligió establecer, a partir de un texto que también se le dio desde la cátedra, intentó establecer una propuesta que relacionó mucho con el lugar donde ella vivía, con su país, y con una mirada como de un mundo apocalíptico en el cual hay distintos tipos de crisis y en el que sobrevive una humana que tiene una fe de intentar eh, nada, darle vida a la única flor que sobrevive, digamos. Entonces, es un audiovisual que después vamos a ver, un avance del audiovisual, que tiene algunos aspectos conceptuales, donde se trabaja mucho la imagen, pero también hay como una cuestión muy coreográfica de parte de las actuaciones de aquellos que están actuando la propuesta y la están representando. Entonces, esta humana intenta salvar a esta flor y la técnica que nuestra autora ha elegido para este proyecto tiene que ver en parte con ciertas puestas que a ella con su mirada teatral le han llamado la atención, digamos, y su idea era que los personajes circularan, que hubiera mucha expresión con el cuerpo y tomar como esta cuestión de la línea curva del artista que había sido el disparador para su inspiración. Digamos, su interés estaba centrado en la danza contemporánea y a partir de ahí quería contar la trama. Digamos. Inicialmente tenemos este panel que está lleno de detalles, donde ustedes pueden ver no solo la flor a la que hace referencia, sino también distintas texturas, digamos, incendios forestales, árboles muertos, basura, distintos detalles que después van a dar lugar a desarrollos creativos, ¿no? Entonces acá tenemos como un panel de alguna manera conceptual, inspiracional, donde se ve claramente ya hacia dónde se está dirigiendo el proyecto, mostrando cuestiones que tienen que ver con desastres de la naturaleza. Digamos, la autora tenía una locación que iba a utilizar para hacer el exterior, que lo vamos a ver después y ustedes van a ver los cambios que sufre en su proceso de dirección de arte. Digamos, esto no lo vamos a ver así en el cortometraje. Esta es la locación, en su búsqueda de locaciones ella eligió este lugar, que luego su idea era transformarlo de este modo, ¿no? Llenarlo como de afiches, de propagandas políticas, digamos, y acompañar un poco esta sensación que ella quería dar de decadencia, de deterioro social. Digamos, vemos acá que hay colgadas del árbol como restos de bolsas de basura. Todo su objetivo estaba puesto en reforzar esta idea de crisis, de cosa decadente, de planeta colapsado. Vamos, acá tenemos otro panel de su árbol donde se puede ver esto, ¿no? Las pilas de basura, los árboles eh, que están como también envueltos en la basura, como que ya no es tan importante el árbol, sino esta presencia del desecho y las ramas secas y demás. Eh, Esta es una foto que podemos ver de cómo resultó esta intervención que ella hizo en este decorado, donde, como yo les mencionaba recién, la idea era establecer esta crisis política en referencia a distintos partidos rivales, la contaminación visual y ambiental, y dar estas sensaciones de saturación, de ahogo, de decadencia y de muerte que hacíamos mención anteriormente. Digamos, para esto, la autora utilizó
podrán ver, bolsas de basura en cantidad, ramas, papel craft, y desarrolló una serie de impresiones donde realmente se podía observar esto que ella estaba planteando ya en sus paneles ya de preproducción. Estas imágenes que vemos ya son con más personajes involucrados. Ella eligió, ahora no vamos a ver eso, tomar distintos animales y hacer una estilización que llevó después a la escena. La locación en su interior tenía este aspecto, digamos, y podemos ver que ella tenía la idea de, en el interior, trabajar una textura arrugada, digamos, de alguna manera intentando establecer una vinculación con la rabia del ser humano, digamos. Fíjense que acá hay como un montón de aspectos que tienen que ver con cosas concretas, como, no sé, los afiches de propaganda política, y otros que son más conceptuales, que son detalles más conceptuales, como este papel arrugado, como metálico, como intentando generar algún tipo de vínculo con, con el hartazgo que tiene el personaje. Bien, si ustedes se fijan entonces, hay una evolución en la propuesta del espacio y hay un resultado de este decorado en los interiores que a medida que lo vamos viendo, se va representando esta textura, esta sensación que veíamos recién. Digamos, recordemos, cuando yo les contaba a ustedes cómo es el proceso de preproducción, tengamos en cuenta que en este caso también tenemos un proceso de preproducción donde la autora del proyecto comienza con una conceptualización, y después tiene que ir pensando en cómo la va a materializar, buscando alternativas para esa materialización. Lo que vimos nosotros recién era el interior de una casa, y ahora fíjense que en este caso ya no vemos más ese interior de la casa, estamos viendo estas nuevas paredes. Bien, ahora vamos a ver cómo se siguió trabajando la intervención en las paredes, pero también, digamos, hubo una búsqueda de personajes que eran los que iban a actuar, se realizó un casting, eh, y estos actores no solo tenían que actuar, sino que también tenían que poder cumplir con este requerimiento de poder hacer esta coreografía, este baile que nuestra autora estaba buscando. Había un personaje que era el personaje de la humana, que se trabajó con colores neutros, intentando evitar todo tipo de accesorios. Y después hay una evolución del personaje y de su vestuario. Acá vemos ya los primeros bosquejos que la autora del proyecto hizo, estableciendo cómo iba a ser no solo el vestuario, que iba a estar manchado, sino que iba a estar roto, sino que su cuerpo iba a estar embarrado, que el pelo iba a estar suelto, cómo iba a estar su rostro. Y después una conversión que se da de la humana, esta humana que se vuelve como un híbrido y que ya tiene como una actitud, si se quiere, más similar a la de un animal, y donde podemos ver cómo la autora de este proyecto va determinando, ¿no?, cómo va a estar el vestuario, cómo va a estar el cuerpo, cómo se va a vincular esto con su posición, y la presencia del color negro asociado con el petróleo. Digamos, el vestuario inicialmente se planteó con este papel craft, acá lo vemos todo limpito y tiene, digamos, la característica de tener las tiras con puntas y en forma de hojas,
haciendo referencia, y después ya viene el desarrollo de otros personajes, como es el personaje del cocodrilo, donde se tienen en cuenta las texturas, pero este personaje, como vamos a ver después, está hecho reciclando piezas plásticas, por ejemplo. Entonces vamos a visualizar, y vamos a visualizar también esta decisión de maquillaje, que la autora tiene en cuenta el color más claro en el pecho, que las manos y los pies van a estar cubiertos, y después esta es su propuesta para este personaje, de este humano cocodrilo, donde, como pueden ver, hay una serie de reciclajes de materiales de desecho que están contaminando y que de alguna manera continúan con su denuncia, con la denuncia de la autora acerca de la contaminación y la decadencia, y un trabajo de maquillaje en el personaje también para acercarlo a esta idea del cocodrilo. Digamos, lo mismo, el mismo proceso de trabajo hizo con el personaje del guacamayo, que también, fíjense que no solo está planteado el color o la textura, sino que también está planteada la actitud que se espera de el personaje, no solo eso. Entonces, acá podemos ver también cómo nuevamente incorporando muchos materiales de desecho, digamos que en este caso hay muchas bolsas plásticas de distintos colores, y haciendo un maquillaje sumamente expresivo, y al igual que el peinado, se buscó generar este concepto, esta propuesta para el guacamayo. Fíjense qué importancia tienen en este caso la relación de los personajes con el entorno, ¿no? Cómo este color, este contraste de color tan vibrante del personaje del guacamayo contrasta contra este fondo de estas paredes que, si bien son muy texturadas, tienen colores neutros, al igual que el piso, que tiene tierra y ceniza. Después tenemos el pez paiche, donde nuevamente vemos la actitud del personaje como un aspecto importante, y donde sus escamas nuevamente iban a tener que ver con el reciclaje de botellas. Fíjense en este caso la textura tan interesante que se logró, digamos, y fíjense el detalle que se puso al momento de desarrollar el boceto, y cómo después se transfirió, digamos, la idea de las distintas escamitas del pez, el tornasolado de las escamas, el maquillaje y la presencia de las redes de pesca enroscadas al cuello, a la cabeza del pez y también a sus muñecas. En este caso tenemos la tortuga, y también la tenemos hecha incorporando materiales que son altamente contaminantes, como estos materiales que se utilizan de Tergopor, que se utilizan muchas veces para viandas o cuando compramos carne en el supermercado, y la presencia de esta imagen de la tortuga con la boca bloqueada por un plástico, que es algo que, digamos, solemos ver frecuentemente, que se transfirió también al personaje. Entonces acá tenemos la transposición del personaje que se ha materializado, y cómo se han tomado algunos aspectos morfológicos y anatómicos de la tortuga y se han estilizado en toda su caracterización. Después tenemos este personaje que está inspirado en el otorongo, donde nuevamente es importante el lenguaje corporal en el planteo, y cómo se transfiere, se transpone luego al personaje. Fíjense que en todos los casos hay una impronta muy fuerte en el proceso de digamos, el animal, la estilización en el artbook, y después la bajada al vestuario y al maquillaje que finalmente se vio en escena. Tenemos también el mono aullador, donde nuevamente es importante todo lo que tiene que ver con su actitud, con su lenguaje corporal. En este caso son colores donde la dominante también
va a ser de tonos neutros, porque van a ser estos marrones muy cálidos, pero van a ser marrones en contraste con el fondo, que también es en tonos tierra, pero de otra tonalidad, digamos, mucho más neutro, si se quiere. Y en este proceso creativo podemos ver a partir de lo que desarrolló Andrea Dávila, todo el proceso de construcción de cada uno de los personajes, cómo se trabajó en la atención a cada uno de los detalles y las distintas pruebas que se fueron haciendo para hacer las escamas, para ver cómo se cosían, cómo se pintaban, con el uso de estas, digamos, estas sogas que intentaban emular las redes, digamos. Tenemos como todo ese detrás de escena del desarrollo de la propuesta, que fue sumamente meticuloso y que aparte fue altamente meritorio porque se trataba de una alumna de una carrera de teatro que estaba haciendo una experiencia en una asignatura que habitualmente está orientada más, muchas veces más hacia el área de cine, y cómo ella tomó el desafío y logró hibridar sus conocimientos y sus intereses con la propuesta que se hacía desde esta materia, que es la materia de dirección de arte audiovisual. Es muy interesante, fíjense, ver cómo cada detalle en el teñido de las distintas prendas, en el estampado, fíjense que el print de este personaje está hecho a mano, no es una tela comprada, sino que fue hecha por Andrea Dávila para esta ocasión. Y acá nuevamente, ¿no? Cómo se fueron cortando los picos de las botellas, se fueron pintando. Eh, Después tenemos pruebas con la materialidad, como vimos en las paredes, digamos que las vimos ya pintadas también. Las pruebas y el proceso, tanto en el exterior como en el interior, que lo que de alguna manera nos muestran nuevamente es esta importancia del detalle, ¿no? Cómo hay un protagonismo importantísimo en el detalle y en cómo cada una de estas pequeñas, grandes decisiones hace a la propuesta final. Ahora, obviamente ustedes me dirán cuál es la propuesta final, por supuesto que vamos a compartir un avance de este proyecto para que puedan ver cómo se fue materializando y cuál era la idea que la autora quería transmitir. Entonces, eso por supuesto lo vamos a compartir y lo vamos a ver para que ustedes también puedan de alguna manera construir también la historia que ella quería plasmar. Así que lo voy a compartir. Como es un avance, no tenemos un sonido final todavía, así que no se asusten que no es que ustedes están teniendo algún inconveniente con el audio, pero es un armado del proceso de este proyecto y me parece que, aunque no sea el armado final, es muy valioso y muy interesante poder ver todas las etapas y que ustedes puedan observar cómo los detalles que estuvimos viendo en su proceso de preproducción se transpusieron en la pantalla. Probablemente lo veamos dos veces para poder apreciar cada una de las cosas que vimos recién a través de sus bocetos y de sus fotos. Así que voy a compartir con ustedes cualquier problemita técnico que tengan para ver o que me avisan a través del chat. No queríamos a Mercado Libre, pero vamos a... Aguárdenme un momentito.
Ahí vamos, a ver, a ver. Ahora sí debiéramos poder ver sin problemas. Si se fijan, a medida que se va dando la acción, si bien faltan correcciones de color y cuestiones de ajustes de postproducción, fíjense cómo cada personaje va cumpliendo con las características que habíamos ido viendo y cómo el detalle de no solo la caracterización, sino de las texturas, de la materialidad elegida para el piso, la presencia de las cenizas en el centro y cómo los distintos personajes interactúan con el espacio y entre ellos va haciendo a una armonía estética en particular, ¿no? Y cómo este personaje de Guacamayo llama particularmente la atención y tiene como tal vez una conducta como más dominante, más disruptiva dentro de la apuesta. También tenemos que tener en cuenta que por las características
de este corto, digamos, por las acciones, lo que acabamos de ver recién, por ejemplo, que es arrancar todos estos papeles y, digamos, requiere de una gran preparación, un gran ensayo previo, porque es muy complejo volver a armarlo tal cual estaba y poder repetir, por ejemplo, la escena. Entonces, por eso también lo quería compartir con ustedes, porque visualizamos los detalles del deterioro que se hizo en la pared debajo del papel. No es que se retira el papel y es una pared blanca, impecable, digamos, sino que hay todo un trabajo, y en esta etapa en la que el personaje ya se vuelve híbrido, digamos, fíjense cómo pierde ese aspecto capaz más pulcro que tenía al principio y se mimetiza un poco con el espacio, ¿no? Ya comparten los colores, también está sucia, hay en ella como una textura que antes no veíamos. Entonces hay todo un proceso de creación donde el detalle está puesto al servicio de la expresión y de responder, como yo les explicaba antes, a lo que el guión plantea. Bueno, también es sumamente interesante tener en cuenta que este proceso de proyecto que acabamos de ver se dio en el contexto ya de la pandemia, con lo cual todas las decisiones que se tomaban también tenían que considerar la complejidad a veces para conseguir materiales o para poder trabajar con actores, para tener ciertos cuidados. Eso también hace de alguna manera como cualquier profesional del medio audiovisual tiene que tener como una capacidad de ser flexible, de acomodarse de alguna manera a este tipo de circunstancias. No sé si antes de que siga quieren hacer algún comentario o alguna pregunta a través del chat. No, bueno, entonces vamos a seguir un ratito más antes de orientarnos hacia el cierre. Como les decía recién, la idea de poder compartir con ustedes este material, aunque no sea en su versión definitiva, era para dar respuesta o para seguir dando respuesta a dónde está la dirección de arte, y a que la dirección de arte está en las decisiones que vamos tomando en esa línea temporal de las que yo les planteaba, ¿no? Cuando vimos la propuesta de Andrea Dávila, pudimos ver cómo ella planteó una síntesis, una idea de su proyecto, después empezó a relevar información acerca de los materiales y de los animales inicialmente, primero de los animales y después de los materiales que estaban vinculados con la temática del deterioro del medio ambiente, de todo esto que ella quería plasmar, y después hizo su propia creación a partir de una propuesta gráfica, a partir de los bocetos y de las fotos que intervino, en donde podíamos ver cómo ella imaginaba este interior y este exterior, y después ya sí vimos las fotos de los espacios intervenidos y a su vez de los personajes tal cual como ella eligió construirlos. En este caso, creo que es un recorrido interesante y es un muy buen ejemplo de los procesos involucrados, porque también Andrea tuvo la generosidad de incluir en su presentación estas imágenes de backstage que nos permiten también entender la dimensión del proceso de construcción, de realización, que muchas veces cuando vemos un producto terminado,
vemos el resultado final, pero no somos conscientes de todas las decisiones intermedias que debe tomar, en este caso, un director de arte para llegar a determinados efectos o a determinada, a poder brindar determinado mensaje. Entonces, en ese sentido, es un muy buen ejemplo. En esta vuelta de Opens en particular, me gustó mucho la idea de poder compartir con ustedes procesos o resultados de proyectos de alumnos que han cursado conmigo las asignaturas, sobre todo en estos últimos años, para poder de alguna manera visualizar aquellas cuestiones tal vez más teóricas o más puntuales del área, cómo se reflejan en los proyectos de los profesionales que trabajan preparándose en la facultad. Entonces me gustaba mucho la idea de compartir esto con ustedes. Exacto, Anabela, súper interesante tu apreciación acerca del guacamayo como una especie, como una especie de líder para justificar la diferencia de color y foco. Sí, viste que es como muy significativa la diferencia, eh, y es muy imponente y aparte, tal cual como plantea Anabela, vieron que el movimiento de las alas, el cruce en escena permanentemente que tenía ese personaje, tranquilamente podríamos entenderlo y justificarlo por la naturaleza propia del animal, ¿no? Por esta cuestión de liderazgo, así como otros tal vez podríamos entender que reptaran más, por ejemplo, en el caso del guacamayo, siempre estaba como esta cuestión de mostrar cierta majestuosidad y cierta como presencia muy, muy fuerte. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es muy interesante tu apreciación. No sé si hay alguien más que así como Anabela hizo este comentario, que quiera sumar algo. Bien, bueno, en ese caso voy a compartir algo más con ustedes antes de hacer nuestro cierre, así que les voy a pedir que me aguarden un momentito. Estamos bien. Voy a compartir con ustedes, pensando, ¿no?, estos procesos de la dirección de arte y cómo se van gestando y cómo se van generando, algunos ejemplos de artbooks conceptuales, es decir, de paneles donde se van plasmando algunos conceptos, algunas ideas, y que muchas veces son como la semillita que da lugar a el desarrollo de los paneles que podíamos ver también recién, donde tenemos un diseño concreto de personajes, un diseño específico para los decorados. Entonces, quería compartir con ustedes, por ejemplo, estas imágenes que son como de distintas maneras de expresar y de contar de una manera más conceptual. Me pareció interesante como aporte y cómo ver cómo cada uno hace énfasis en distintas cuestiones y cómo la presencia del detalle del que estábamos hablando está siempre, ¿no? Cómo está esta presencia y cómo cada proyecto tiene su propia identidad de algún modo para compartir, y cómo aún aquellos que tal vez tienen menos imágenes o menos recursos en escena, también están pensados, están elaborados, están detallados, intentando construir y aportar
a lo que va a ser después esa diégesis en la que la dirección de arte está muy involucrada, ¿no? Construir ese universo que tiene que ser apreciado y comprendido por el espectador, pero que para llegar al espectador primero requiere de todos estos trabajos de los que hemos estado hablando hoy y muchos otros trabajos más que son específicos y puntuales de cada producción y de cada propuesta. Digamos, tal vez, digamos, a modo ya de cierre, eh, para ir como concretando un poco el propósito de este encuentro, podemos recordar que empezamos hablando acerca de qué era la dirección de arte y cuáles eran los propósitos de la dirección de arte audiovisual en función de las etapas de trabajo, y que también mencionamos que nos podemos encontrar con distintas dinámicas dependiendo del medio, del presupuesto, del país en el que estemos trabajando también, y muchas veces inclusive hay denominaciones diferentes para los roles de las distintas áreas. También explicamos esto de la dirección de arte integral, cuando también involucra no solo a la escenografía, sino también al vestuario, al maquillaje, al peinado, y el vínculo con otras áreas que impactan de manera directa o sobre las que el área de arte impacta de manera directa. En el ejemplo que vimos recién se puede ver también la importancia del vínculo del espacio y de la construcción, de la caracterización en el actor. Nosotros vimos los actores primero, vimos el casting con su ropa de particular, con su ropa común, y cómo esto se transforma y cambia al momento de construirlos como personajes, de caracterizarlos. Hemos visto cuánto el maquillaje puede cambiar a esa especie de lienzo en blanco que es el actor al momento del casting, ¿no? Como el maquillaje y el peinado tienen un interés y pueden tener un enorme protagonismo expresivo en una propuesta, y cómo pueden contar, así como Anabela decía, y bueno, tal vez el guacamayo es una especie dominante, bueno, cómo cada, cada espectador va a ser impactado, va a ser atravesado por la propuesta, e imagínense este cortometraje que vimos recién si no hubiera dirección de arte, si fueran los actores vestidos con su ropa de particular, la locación tal cual la vimos, y si fueran ellos haciendo la misma coreografía que vimos recién, las mismas acciones, pero si no hubiera texturas en esas paredes ni en ese piso, si no hubiera vestuario, maquillaje y peinado, si no hubiera una flor por la cual están intentando luchar. Imagínense si todas esas cuestiones, todos esos aspectos que son generados por el área de dirección de arte, simplemente no existieran, digamos, ¿no? ¿Cuánto cambiaría el proyecto? O si tal vez, en lugar de estar con sus ropas habituales, los personajes estuvieran simplemente desnudos, estaríamos contando otra historia. Entonces, cada decisión de la dirección de arte, cada detalle, cada pequeña, pequeñísima cuestión que se plantea, se hace siempre en un gran grado como de conciencia de para qué, por qué, con qué sentido, y también con una idea de sistema, de cómo lo que estoy poniendo en un determinado aspecto se vincula y se relaciona con otros que estoy desarrollando. Tiene que haber una coherencia, una lógica en el todo del proyecto. Por eso me pareció muy, muy interesante, por un lado, compartir este proceso de trabajo de Andrea Dávila López, por otro lado también estas imágenes que les mostré recién de otro tipo de planteos de artbooks de estilo visual, donde tal vez comienza después a desarrollarse la bajada más concreta del proyecto, y recordar siempre que en el proceso de trabajo hay una etapa donde se reciben lineamientos, se devuelven propuestas, y a la vez
tenemos esta cuestión que yo les mencionaba del contrato visual al cual tenemos que respetar, ¿no? Esta propuesta de lo que yo planteo que voy a hacer y de cómo lo voy a hacer, y que efectivamente debe ser realizada de una determinada manera, que tiene que ser respetuosa y que tiene que siempre intentar privilegiar las mejores decisiones para el producto y no necesariamente aquellas que favorecen mi lucimiento. En uno de estos textos de Editorial Océano, de los que hablábamos más temprano, cuando me preguntaron por textos de dirección de arte, en el de diseño de vestuario, una de las cosas que se plantean es precisamente la importancia de la invisibilidad, en cierta medida, del trabajo de estas áreas, ¿no? Donde es importante que el trabajo esté bien hecho, que sea eficaz, que construya sentido, pero que si lo único que vemos cuando vemos un proyecto es que nos llama mucho la atención algún aspecto puntual de estas áreas y el resto no, tal vez eh, en un punto podemos haber fallado en algo, o puede haber habido algún tipo de bajada del área de dirección, por ejemplo, que después no tuvo su correlato en el resto del producto. Entonces, de alguna manera, eh, este es el sentido de este Open, el sentido de este encuentro que hemos tenido, revisar estas cuestiones, reflexionar un poco y también ver ejemplos que nos permita ver cómo jóvenes realizadores empiezan a andar su camino en el mundo audiovisual, y cómo intentan construir mensaje, en este caso apoyándose y reforzados en las decisiones que pueden tomar desde el área de dirección de arte. Si no tienen preguntas o consultas para hacer, les agradezco muchísimo por haberse conectado, por haber participado, aquellos que hicieron algún tipo de comentarios o de sugerencias. Y bueno, es un gusto y bueno, y espero reencontrarme con ustedes en el próximo Open. Muchísimas gracias.